¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a platicar un poco de la anatomía del fémur. Esto con el objetivo de introducirnos en inicio como una primera sesión a una serie de sesiones que quiero abordar sobre fracturas de miembro pélvico inferior, específicamente hablando de fémur. Entonces, pues para nosotros poder comprender bien cuáles son las estructuras implicadas ante una lesión traumática o una lesión por desgaste óseo, por ejemplo en las mujeres de edad avanzada que tienen osteoporosis y la densidad ósea disminuye, pues debemos conocer bien por lo menos lo básico de la anatomía del miembro que se va a estudiar. En este caso pues vamos a platicar del fémur. El fémur en general tiene tres caras, por decirlo de una manera muy sencilla. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterolateral y tiene una cara posteromedial. Y en la confluencia de la cara posterolateral y posteromedial se encuentra una línea que se conoce como línea áspera, que está formada por dos labios, uno medial y uno lateral, y que servirá de inserción para los músculos abductores, que será el abductor corto, largo y el abductor mayor. Muy bien, pues generalidades del fémur. Vamos a poner por aquí el tema que vamos a abordar, que el día de hoy corresponde pues a fémur. Fémur en sí es una anatomía pues sencilla pero bonita. Fémur, cuando nosotros estamos platicando de él, sabemos que por excelencia el fémur corresponde y por clasificación a un hueso largo. Entonces, los huesos largos sabemos que tienen una característica específica y es que tienen una diáfisis y tienen dos epífisis. Entonces tiene dos epífisis y tiene una diáfisis, ¿no? Tiene su diáfisis y tiene sus epífisis. Muy bien, así teniendo esto en mente, sabremos que el fémur tiene una epífisis proximal y una epífisis distal, y que cada una va a corresponder a estructuras propias del hueso que se tienen que estudiar porque son importantes debido a que allí existen múltiples inserciones y orígenes óseos. Por decirlo así, una de las estructuras óseas que más inserciones musculares tiene es el trocánter mayor. Muy bien, ahora, ¿cuánto mide nuestro fémur? Se dice, y la literatura dice, que el fémur es una de las partes del cuerpo que más proporcionan longitud a la talla de un ser humano. Siendo así que el fémur mide, vamos a ponerle aquí, mide de 34 a 54 centímetros, según el libro de anatomía del doctor Porrero. Entonces, más o menos tiene esa distancia y, como les digo, esa longitud, y pues va a variar dependiendo de la composición del paciente, de su, pues ahora sí que de genéticamente cómo está predispuesto. Si su familia tiende a ser familia de talla alta, pues obviamente este hueso, como sabemos que proporciona una gran parte de la talla, puede ser un hueso largo. Muy bien, entonces lo primero que vamos a identificar es que este fémur tiene una estructura muy voluminosa que se conoce como cabeza del fémur. ¿Qué es esto que estoy ejemplificando? Esto corresponde a la cabeza del fémur. Ahora bien, esta cabeza del fémur le va a ayudar a articularse con el hueso coxal a nivel del acetábulo, que sabemos que el acetábulo se forma en el punto de convergencia del ilion, del isquion y del pubis, y cuando se unen los tres huesos, en ese punto, ¿sí?, se rodea de un cartílago que se llama semilunar, y ya luego está el acetábulo propiamente, con su ligamento transverso del acetábulo y un ligamento que sale de allí, del acetábulo, que va a ayudar a darle o a fortalecer esa articulación coxofemoral. Para ello, ahora que mencionamos a ese ligamento, es importante hacer referencia a que en la cabeza del fémur hay una fosa, que se conoce como fosa de la cabeza del fémur. Vamos a ponerle su nombre. Ahí está la fosita de la cabeza del fémur. Entonces ahí está la fosa de la cabeza del fémur. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué lo platico si estaba yo hablándoles de un ligamento? Bueno, porque esta fosa de la cabeza del fémur va a ser un lugar en donde se va a insertar un ligamento
que viene del acetábulo, un ligamento que no es un ligamento común ni cualquiera como todos los que conocemos que son ligamentos de sostén, sino que este ligamento va a llamarse ligamento de la cabeza del fémur, con su nombre largo, o lo pueden encontrar también como ligamento redondo, depende de la literatura que lean. La literatura viejita pues lo caracteriza así, como un ligamento redondo. Y les digo que no es propiamente un ligamento clásico de sostén, un ligamento vascular, porque contiene en él a una arteria que deriva de los vasos obturadores, de la arteria obturatriz, que es rama de la arteria ilíaca externa, que va a dar irrigación a parte importante de la cabeza del fémur, a la cual se conoce como arteria acetabular. O también la literatura la llama arteria del ligamento de la cabeza del fémur. Entonces, es importante esto porque cuando hay lesiones a este nivel, si hablamos, por ejemplo, de una luxación, donde se pierda, ¿sí?, la unión de esa articulación coxofemoral y la cabeza del fémur se desplace hacia anterior o hacia posterior y genera un elongamiento del ligamento redondo, pues va a hacer que se rompa la arteria acetabular y entonces que exista necrosis de la cabeza del fémur, una complicación muy importante, o que también se asocia con la ruptura de algunas estructuras en el cuello, si algunas fracturas basicervicales o algunas fracturas propiamente en el cuello anatómico del fémur también se asocian a esa complicación que les decía, que se conoce como necrosis de la cabeza del fémur, que propiamente la necrosis asociada a las fracturas del cuello pues no viene siendo directamente relacionada con la arteria acetabular o con su ruptura, sino que más bien se asocia con la ruptura de otras arterias que se encuentran a ese nivel, que son las arterias circunflejas, ¿sí?, que derivan de la arteria femoral profunda. Muy bien, esta cabeza del fémur, propiamente en anatomía, decía un maestro, siempre que hablen de cabeza anatomía, siempre recuerden que va a existir un cuello, ¿sí? Ahí está. Entonces, este fémur tiene un cuello relativamente largo, ¿sí?, en diferencia a otros huesos. Entonces, este fémur va a tener un cuello, ¿sí? Pero este cuello que estoy ejemplificando va a ser un cuello anatómico, ¿sí? No va a ser el cuello quirúrgico clásico que conocemos. Y ya sabemos que este cuello va a continuarse con dos salientes importantes, dos salientes óseas. Una que va a ser más superior y más grande y otra que va a ser más inferior. Bueno, la primera, que es esta de aquí arriba, se va a conocer como trocánter mayor. Entonces ahí va a estar el trocánter mayor. Este trocánter mayor es importante, sí. ¿Por qué? Porque aquí se insertan una gran cantidad de músculos. Se insertan los gemelos, superior, inferior, se insertan infinidad de músculos que podríamos abordar, pero no es propiamente la clase, ¿no? Pero recordar eso, que ahí se insertan varios músculos, los obturadores, ¿sí?, también se insertan ahí. Muy bien, entonces hacia abajo encontramos otro trocánter, pero que se va a conocer como trocánter menor, ¿sí?, el que vemos aquí. Este es el trocánter menor, ¿sale? También en él se insertan músculos, sí. Yo creo que esto sí es importante mencionarlos porque son poquitos. Los músculos que se insertan aquí, de hecho, el más importante diría yo, es el iliosoas, que hay que recordar que es la unión del psoas mayor, que viene desde T12 hasta L4, ¿sí?, su origen a nivel vertebral, y cuando llega a nivel de la fosa ilíaca, que se encuentra dentro de la pelvis o del estrecho pélvico superior o la pelvis falsa, se une con un músculo que se llama ilíaco, que se va a originar a nivel de toda la fosa ilíaca y van a converger para salir debajo del ligamento inguinal, ¿sí?, superior a un ligamento que se llama ligamento iliopectíneo, que divide a ese espacio que queda abajo del ligamento inguinal en una laguna muscular y vascular. Entonces pasa por la laguna muscular acompañado del nervio femoral para llegar a insertarse al trocánter menor. Y recordar que ese músculo es el músculo más importante, es el principal músculo flexor de la cadera. Entonces eso es algo que no debemos de olvidar. Muy bien, de allí, cuando nosotros vemos a este nivel
una estructura que se une aquí más o menos a este nivel, que une como ambos extremos. A eso es a lo que conocemos como el cuello, pero ahora no va a ser el cuello anatómico, sino va a ser el cuello quirúrgico. ¿El cuello quirúrgico de quién? Del fémur. Muy bien, antes de seguir descendiendo anatómicamente por este hueso largo, vamos a describir otra estructura. Si nosotros hacemos una línea que se continúe del trocánter mayor al trocánter menor, vamos a encontrar una línea muy importante donde se van a insertar unos ligamentos de sostén que van a estar, ahora sí propiamente, dándole sostén a la articulación coxofemoral, que van a ser algunos ligamentos derivados del hueso coxal propiamente, ¿sí? Tanto en esta línea, que se llama línea intertrocantérica, vamos a ponerle aquí su nombre, como en la cresta intertrocantérica que vamos a estudiar, se inserta el ligamento iliofemoral, isquiofemoral y pubofemoral. Entonces vamos a estudiarlos más adelante. Ahí está, perdón, ya iba a poner ligamento, ¿verdad? Pero es la línea intertrocantérica. Entonces vamos viendo que pues no es tan compleja la anatomía de este fémur. Hay estructuras importantes que hay que recordar, sí, porque tienen mucha relación en cuanto a la situación clínica, claro. Muy bien, entonces si nosotros seguimos descendiendo, vamos a ver ahora que vamos a encontrar una porción pues propiamente larga de este hueso, ¿sí? Y que va a terminar en unos ensanchamientos aquí hacia inferior que van a formar a los cóndilos del fémur. Ahí están, los cóndilos del fémur, ¿sale? Muy bien, entonces aquí cabe recalcar que todo esto que habíamos ejemplificado, hasta el cuello quirúrgico, de ahí hacia arriba, corresponde a la epífisis, eso que estudiamos, ¿sale? Muy bien. Ok, entonces ahora, lo que está hacia abajo, o sea, la porción recta, corresponde a la diáfisis, ¿sí? Todo esto que vamos a poner aquí de color rojo corresponde a la diáfisis. Y aquí pues propiamente no hay mucho que estudiarle al fémur. Sin embargo, en la parte más inferior, ahí sí hay varias cosas importantes que estudiar. Entonces vamos a hacerle un zoom y vamos a prestarle atención a esta otra porción que ahora correspondería a la epífisis. Yo les preguntaría qué epífisis es. Ustedes ya me dirían muy fácil. Ah, es la epífisis distal. Exactamente. Muy bien, la epífisis distal. Ahora bien, continuando con el estudio anatómico del fémur, vamos a decir que aquí abajo, esto que voy a poner de rojo, corresponde a los cóndilos del fémur. Aquí tenemos un cóndilo medial, ahorita les voy a decir por qué es medial, y este de aquí, que es un cóndilo, pero ahora es el cóndilo lateral. Entonces, ¿cómo yo me puedo ubicar dónde es medial y dónde es lateral? Ah, bien fácil. Hacia donde apunte la cabeza del fémur, siempre hacia allá va a ser medial. Recuerden que la posición anatómica, en posición anatómica, aquí estaría su acetábulo y estaría su hueso pélvico, ¿no? A este nivel. Entonces, aquí es medial, aquí es lateral, ¿sale? Entonces, ese corresponde al cóndilo medial, ¿sale? El que habíamos ejemplificado hace ratito. Pues superior a los cóndilos vamos a encontrar otra porción que va a estar a este nivel. Eso que se encuentra más superior a los cóndilos, esto de aquí y esto de aquí, corresponde a los epicóndilos. Entonces, eso corresponde al epicóndilo medial, este de aquí. Este es el epicóndilo medial. Y el otro, pues ya sabemos que sería el epicóndilo lateral, este de aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa es importante decir a este nivel? Que entre ambos cóndilos y epicóndilos hay una fosa, ¿sí? Muy importante, donde se va a articular un hueso que corresponde a la patela. Entonces, aquí nosotros en toda esta parte vemos una fosa, ¿sí? Que se va a llamar fosa rotuliana, que se encuentra aquí, que ya dependiendo
como conozcan ustedes a la rodillita, ¿sí? Al huesito que forma la rodilla, que dependiendo como lo conozcan, como patela o como rótula, pues podrán darle ese nombre. Entonces, aquí encontramos nosotros a nuestra fosa rotuliana o a nuestra fosita patelar. Otra cosa importante de mencionar es que si nosotros viéramos con detalle a este hueso, a ese nivel tendría una saliente, un tubérculo. Ese tubérculo, dirán, ¿es importante? Sí es importante. Ese tubérculo se llama tubérculo del aductor mayor, ¿sale? Es el tubérculo del aductor mayor. Ahí está. El tubérculo del aductor mayor es importante porque ahí se va a insertar el aductor mayor. De una vez les adelanto. Fíjense hacia dónde está ese tubérculo. Está hacia medial, ¿sale? Entonces, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me dices que recuerde que está medial? Porque cuando ustedes estudien los músculos propiamente, que no les voy a mencionar ahorita, se van a dar cuenta que la fascia lata, ¿sí?, que va a envolver a los músculos, se inserta en las líneas supracondilias y en la línea áspera en sus labios medial y lateral. Y entonces divide dos compartimentos. Digamos que si las imaginamos, vendrían de acá atrás y viene una aquí y viene otra aquí. Y todo lo que esté aquí atrás va a ser el compartimento posterior y todo lo que esté hacia adelante va a ser el compartimento anterior. Pero aquí se hace otra hojita, así más o menos. Aquí se hace otra hoja. Y entonces nos divide un espacio aquí y acá. Entonces, ¿con eso qué decimos? Que la fascia lata nos divide primero un compartimento posterior y uno anterior, pero que en el anterior nos divide a dos, a uno medial y a uno lateral. Los músculos que se encuentren en el compartimento medial, o sea, todo aquí, son músculos aductores por excelencia, ¿sí? Y ahí van a encontrar a tres: al aductor largo, al aductor corto y al aductor mayor, que tiene hasta su propio tubérculo, que es el tubérculo del aductor mayor. ¿Qué hacen? Aducen. ¿Qué quiere decir aducir? Cierran, ¿sale? Cierran las piernas, eso. Son importantes para el cierre de las piernas, ¿sale? Muy bien. Entonces, teniendo eso en mente, pues considero que es lo más importante de la cuestión de una vista anterior del fémur. Ahora, por ello, pues vamos a seguir el estudio de fémur, pero ahora vamos a ver una vista posterior. En la vista posterior lo único que tenemos que hacer es voltearlo, ¿sí? Verlo al revés, o sea, verlo por la parte trasera. Entonces, ¿ahí qué encontramos? Lo primero, esa estructura voluminosa que corresponde a la cabeza, ya la sabemos. Después de la cabeza en anatomía siempre sigue un cuello, ya lo sabemos. Después del cuello sigue el tubérculo mayor y el trocánter mayor y el trocánter menor. Y ya después se continúan con el hueso, así hacia abajo. Ahora, aquí va a ser donde vamos a empezar a ver diferencias. ¿Se acuerdan que la unión de ambos trocánteres, mayor y menor, formaba una línea que decíamos era la línea intertrocantérica? Aquí en esta parte no va a haber una línea, sino va a haber una cresta. Esta de aquí se va a llamar cresta intertrocantérica. Aquí, por ejemplo, se va a insertar el músculo cuadrado femoral. Va a llegar a insertarse a la cresta intertrocantérica. Aunque algunos otros autores dicen que se inserta en un tubérculo que se encuentra también ahí más o menos, que se llama tubérculo cuadrado. Entonces depende de dónde lo lean. Ahí está el tubérculo cuadrado. Muy bien. Ahora, ya entre el trocánter mayor y esta cresta intertrocantérica van a encontrar ustedes una fosa, que también es importante que mencionarla porque va a servir de inserción muscular. Ahí van a insertarse varios músculos, que va a ser la fosa intertrocantérica, que es una fosita que se encuentra a este nivel también. Una fosita importante que hay que mencionarla, ¿no? La fosa intertrocantérica. Tienen los nombres largos, ¿no? Intertrocantérica. Ahí está, la fosa intertrocantérica. Muy bien.
Ahora, ¿qué más yo encuentro en esta cara, más bien en esta vista posterior? Porque acuérdense que cara hay posterolateral y posteromedial. ¿Qué más encuentro? Bueno, pues encuentro que en la diáfisis de mi hueso, o sea, si nosotros seguimos este dibujito, en la diáfisis de mi hueso vamos a encontrar una línea importante, que es la línea áspera. Ahorita la vamos a ejemplificar. Antes de ello, vamos a ver el final. Vamos a ver a los cóndilos y a un espacio que queda entre los cóndilos. Ahí están, vamos a hacerlos un poco mejor. A nuestros cóndilos, aquí vamos a hacerlos así, porque aquí hay un espacio más prominente. Muy bien, entonces una vez que ya los ejemplificamos, vamos a decir que esto es el cóndilo lateral y este es el cóndilo medial. Ya lo sabemos, ¿no? Que aquí está el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial, anatómicamente. Pues entre ambos cóndilos vamos a encontrar una fosa, ¿sí? Esa fosa que se encuentra a este nivel, que se encuentra aquí, es una fosa importante que lleva el nombre de fosa intercondilia. La fosa intercondilia. Ahí está, nuestra fosa intercondilia. Muy bien. ¿Qué otra cosa encuentro yo? Si se acuerdan, en la vista anterior veíamos que nuestro fémur tenía un tubérculo para un músculo de la región medial o del compartimento medial, que era el aductor mayor. Pues entonces aquí también aparece. Y entonces ahí es donde yo veo a esta saliente, que es el tubérculo del aductor mayor. Ahí está. Entonces se repiten algunas estructuras. Ahora ya entrando propiamente a la línea áspera que les platiqué, que es de mucha importancia, se encuentra aquí y se encuentra como dos labios, dice la literatura. Vemos un labio aquí de un color azulito y vemos otro labio aquí de un color azul más fuerte. Estos dos labios se van a caracterizar por ser uno de ubicación medial y otro de ubicación lateral. Entonces, en ambos se van a insertar varios músculos, ¿sí? Principalmente se van a insertar músculos aductores, que ya se los mencioné, largo, corto y menor, ¿no? Entonces son los músculos que se insertan aquí. Muy bien, ¿qué es importante de esta línea? Bueno, que hacia superior y hacia inferior va a dar algunas otras características óseas. Por ejemplo, esa línea áspera se continúa hacia abajo con unas líneas anatómicas que podemos trazar ahí, que se llaman líneas supracondilias, que tienen el nombre, pues debido a que se encuentran en los epicóndilos, ¿no? Se encuentran arriba de los cóndilos, entonces son las líneas supracondilias. Ahí está. En ese caso, pues sería la línea supracondilia lateral, ¿no? La línea supracondilia lateral. Y esta de aquí sería la línea supracondilia medial. Ahí está, la línea supracondilia medial. Muy bien. Esto hacia inferior. Hacia superior nos va a dar una línea donde se va a insertar un músculo que se llama músculo pectíneo, que viene aquí. Vamos a ponerla de otro color, un color rojito, para que resalte. Viene aquí. Esta línea es la línea pectínea. ¿Quién se inserta ahí? Fácil, el músculo pectíneo. Muy bien. Ahora, hacia superior y lateral vamos a encontrar a otra línea. Vamos a ponerla en naranja. Esa línea que viene aquí, bueno, siento que se confunde. Vamos a ponerla de este color, como cafecito. Ahí está. Esa línea que tracé corresponde a una tuberosidad, que va a ser sitio de inserción de algunos músculos, en específico los músculos glúteos. Entonces ahí vamos a encontrar a la tuberosidad glútea. Hay que recordar que tenemos tres músculos glúteos, un glúteo mayor, medio y menor, ¿sale? Y entonces, pues ellos se disponen a nivel de la cara lateral del hueso coxal, a nivel, pues de hecho, el glúteo mayor tiene una gran área de origen que incluso
incluye parte del ligamento sacrotuberoso y parte del sacro y parte de la estructura que se encuentra arriba de la línea glútea superior, y entonces abarca bastante para llegar a insertarse aquí a nuestro fémur. Y así sucesivamente pues irán estudiando cómo se insertan o de dónde se originan y a dónde llegan los otros músculos que se van a relacionar con este hueso que corresponde al hueso llamado fémur. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa considero importante recalcar a este nivel? Bueno, que aquí vamos a ver algunos forámenes, algunos orificios, que se van a llamar orificios nutricios, que se van a encontrar a nivel de la línea áspera, donde van a penetrar algunas arterias nutricias que se van a encargar de darle la irrigación a pues esta parte ósea, ¿no? Que van a ser ramitas de la arteria femoral profunda. Muy bien. Ahora, si yo le hiciera un corte transversal, ¿sí? Si yo le hago aquí un corte transversal a mi fémur, ¿cómo lo vería yo? Imagínense que estoy desde arriba, ¿no? Estoy en el segundo piso viendo hacia abajo. Entonces, desde una vista superior, yo lo vería más o menos así. Yo lo haría más o menos así. Entonces, fíjense, este va a ser mi fémur cortado, ¿no? Corte transversal, donde aquí es anterior. ¿Por qué es anterior? Porque no hay línea áspera. Aquí que es posterior. Y aquí pues vamos a decir que es medial y aquí es lateral. ¿Qué encuentro? Habíamos dicho tiene 3 caras, ¿verdad? Lo habíamos platicado en el lienzo anterior. Habíamos dicho aquí. No lo pusimos. Pero tiene 3 caras, ¿sale? Tiene una cara anterior, que va a ser esta cara de acá. Esta es la cara anterior. Tiene una cara posteromedial y tiene una cara ahora posterolateral. Y ahí está, ¿sale? La anatomía de nuestro fémur. Y con eso entonces nosotros podríamos entender ahora lo que viene, que vamos a platicar más adelante, que van a ser algunas fracturas relacionadas a este hueso, ¿no? Y no solamente fracturas, vamos a platicar también de algunas luxaciones importantes que se encuentran a este nivel. Y de propiamente pues todo lo relacionado a ello, desde cómo clasifico yo una fractura con el sistema de clasificación AO y con los diferentes sistemas de clasificación que existen. Entonces los invito a ver los siguientes videos y pues propiamente eso es todo lo relevante que nosotros debemos de saber de manera básica para comprender la patología de este hueso.